y R es la distancia en Armstrong. Entonces, mu es el producto, ¿no? De la carga por la distancia, que saldría 1,6 por 10 a la menos 29 coulomb por metro. Entonces, mu es igual a 4,8 device. En un device es 3,3 por 10 a la menos 30 coulomb por metro. A la unidad D se le llama divide. Las moléculas que poseen un momento dipolar permanente se llaman moléculas polares. Y ahí tenemos el gráfico donde tenemos que mu toma el valor de 0. Entonces acá tenemos mu que tiene el valor de 0 en el caso A y mu diferente de 0 en el caso B. Indique cuál de las proposiciones es correcta, dice, ¿no? La estructura B tiene geometría lineal. Ajá, nos dicen que tiene geometría lineal. Ujú. Un momentito, me he salido, jóvenes. Listo, acá está. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la primera pregunta dice, indique cuál de las proposiciones es correcta, dice. Dice, la estructura B tiene geometría lineal. No, como podemos observar, la estructura B tiene una geometría angular. Ya va a tener geometría angular, ¿no? Su geometría va a ser angular. No, no va a ser lineal. No, B no es lineal. Pero la primera es falsa. Ya la primera alternativa va a ser falsa. ¿Ya? En la número 2 dice, el átomo de carbono y de oxígeno en la estructura A y B no tienen pares libres de electrones. Bueno, el oxígeno pertenece al grupo 6A, lo cual significaría que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, si tiene 6 electrones de valencia, entonces diremos el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Va? Ahí está. Sí, ahí está. Pues acá tenemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y si el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, se debe rodear de 6. Entonces acá en la figura solamente tiene 4 y acá le faltaría 2. Faltaría colocar 2 electrones. ¿Ya? Entonces acá faltaría colocar 2 electrones. Ya. Entonces el oxígeno se rodea de 6. Ahorita se ven 2, 4. Para completar el octeto debería rodearse en total de 8 electrones. 6 más 2 que está compartiendo serían 8. Entonces este oxígeno acá se ve que comparten 2. Acá habrían 2 pares libres. A ver. Mm,
Ya. Bueno, aquí el oxígeno debería rodearse de 6, ¿ya? De 6 electrones. Como comparte 2 con el carbono, en total se rodea de 8. Entonces el oxígeno debería tener en total 8 electrones a su alrededor. Y acá solo se observan 4. Eso quiere decir que faltan 4 electrones, o sea, 2 pares libres. Y en el otro oxígeno igual, 2 pares libres. En total faltan 4 pares libres. Entonces dice acá la 2. El átomo de carbono y de oxígeno en la estructura A y B no tienen pares libres de electrones. No, falso. El oxígeno sí tiene pares libres. El carbono no tiene pares libres, pero el oxígeno sí los va a tener. Ya sí los va a tener. Entonces aquí el problema es que el oxígeno no muestra aquí los pares libres, pero sí tiene 2 pares libres cada uno de ellos. Dice, el átomo de carbono y de oxígeno en la estructura A y B no tienen pares libres de electrones. Bueno, el carbono no tiene, pero el oxígeno sí. Por lo cual la alternativa 2 sería falsa. La 3 dice, la estructura A tiene 2 enlaces covalentes polares. Claro, el enlace carbono-oxígeno es un enlace polar. Y el enlace carbono-oxígeno es polar. Entonces acá habrían 2 enlaces polares. Y es correcto decir que hay 2 enlaces polares. Y 8 electrones enlazantes. Claro, cada rayita representa un par de electrones enlazantes. Acá habrían 2 rayitas, son 4 electrones enlazantes. Y acá hay 2 rayitas más, serían 4 electrones enlazantes. En total, 2 más 2 sería 4. En total habrían 4 electrones enlazantes. Ya habrían 4. 4 pares enlazantes, en total 8 electrones enlazantes. Dice, ¿la estructura tiene 2 enlaces covalentes polares? Sí. Y 8 electrones enlazantes, correcto. La número 3 sería verdadera, jóvenes. ¿Ya? La número 3 es verdadera. La número 4 dice, la estructura B, ¿no? La estructura B, el centro de carga positiva coincide con el centro de carga negativa. No, porque es de geometría angular. Entonces, al ser de geometría angular, el centro de carga positiva no coincide con el centro de carga negativa. No coinciden, no van a coincidir. ¿Ya? Entonces, en el caso B, no están coincidiendo. Entonces sería falso también, ¿no? Porque acá dice que coinciden y no están coincidiendo. En la 5 dice, la estructura A corresponde a una molécula polar. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque mu es igual a 0. Cuando mu es igual a 0 significa que esta molécula es apolar. ¿Ya? Eso es lo que va a significar. Cuando mu te da el valor 0, significa que la estructura es apolar. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Me están pidiendo a ver, me están pidiendo, me están pidiendo, me están pidiendo la correcta, pues, ¿no? Entonces la correcta va a ser la 3, ¿no? La estructura A tiene 2 enlaces covalentes polares, claro, tiene 2 enlaces covalentes polares y 8 electrones enlazantes. Claro, eso va a ser, claro. Ujú. Aquí, he vuelto, jóvenes, he vuelto. Profe, si coincide con respecto al enunciado 4. Ahí está, arriba en el enunciado está cómo se calcula mu. Es la carga por la distancia. La carga del electrón multiplicado por la distancia. Necesitamos el dato de la distancia entre el centro de carga positiva y, bueno, ¿no? La distancia de separación. Falta que nos den de dato. Claro, Denise. En la alternativa A sí coincide. La alternativa A sí coincide el centro de carga positiva con el centro de carga negativa. Ya, en la número 4 dice, la estructura B, el centro de carga positiva, ¿coincide con el centro de carga negativa? No. ¿Dónde está el centro de carga positiva? En el átomo de carbono.
En el átomo de carbono está el centro de carga positiva. Y el centro de carga negativa está entre los dos átomos de oxígeno. Si trazas una línea entre un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno, lo unes con una raya, en el centro de esa línea está el centro de carga negativa. ¿Se entendió, Marcos? Profesor, buenas tardes. ¿Podría Sí, dime. graficar la 4? Porque tampoco la manjo. Sí, lo que pasa es que en este programa no puedo usar las herramientas de lápiz, por eso no estoy escribiendo nada. Mm, Sí, tengo esa mejor dificultad en ahorita. Paint. Claro, no. Lo que podría hacer es, claro, trabajar en Paint. Podría hacerlo trabajar en Paint y pegarlo de alguna forma aquí. Claro, lo que debes considerar para los centros de carga, en el caso de la estructura A, el centro de carga positiva es el átomo de carbono. ¿Ya? El átomo de carbono es el centro de carga positiva. Y el centro de carga negativa tienes que unir el átomo de oxígeno con el otro átomo de oxígeno, con una línea. Y en la mitad, en el punto medio de esa línea, está el centro de carga negativa. En el caso A, el centro de carga positiva con el centro de carga negativa sí coinciden, por eso mu sale cero, porque la distancia es igual a cero. Entonces Q por D, o sea, Q por cero, da cero, por eso mu sale cero. En el caso B, el centro de carga positiva y el centro de carga negativa no coinciden. Pones un punto en el átomo de carbono y entre los dos átomos de oxígeno lo unes con una línea, una raya. Y en el centro de esa raya está el centro de carga negativa. Entonces, el centro de carga negativa y el centro de carga positiva en el caso B no coinciden. Si lo hace por Word, puedo intentarlo. A ver, voy a entrar a Word, ¿ya? Espérenme un minutito. Listo, he vuelto. ¿Se ve la diapositiva?
Sí, profe. Sí se ve. A ver, vamos, nuevamente. Tenemos aquí. Vamos a ver. Dice. Indique cuál de las proposiciones es correcta. Dice, la estructura B tiene geometría lineal. Entonces, podemos observar acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Un lápiz por acá. Ujú. Profesor, ahí donde dice formas, insertar formas. En Insertar formas, formas. sí, listo, perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué era esto? No, era para que escoja lo que es la línea. La En línea. insertar, sí, en insertar de nuevo. No, en insertar. En el menú de insertar. Rita, al lado de inicio. Archivo, inicio, insertar, diseño de página. Ya, a ver. Insertar, sí, formas. Ya, ahí cualquiera de esas líneas, exacto. Perfecto. Ya, a ver. En el caso de esta primera estructura, ¿no? En el caso de esta primera estructura, uy, ¿qué pasó? No, eso no es. A ver, ya, vamos. Tenemos acá. Eh, podríamos decir que aquí, ¿no? Ahí, vamos a tener el carbono. En el átomo de carbono está el centro de carga positiva. A ver, vamos a ver. Claro, aquí, en este punto, estaría el centro de carga positiva. El centro de carga positiva. Ahora sí, creo que sí, sí. Mejor. Y en este otro punto, entre este oxígeno y este oxígeno, si trazamos una línea paralela, ahí está, ahí más o menos, un poquito más abajo. Bueno, esa es la idea. Entre los átomos de oxígeno, vamos a decir que aparece un centro de carga negativa. Ahí está. Centro de carga negativa. Ahí está el centro de carga negativa. Entonces, el centro de carga negativa viene a ser un puntito acá, pues, ¿no? Y viene a ser ese punto que está a la mitad de la distancia entre los dos átomos de oxígeno. Ese es el centro de carga negativa. Y el átomo de carbono sería el centro de carga positiva. Como te das cuenta, no coinciden. El centro de carga positiva y negativa no están coincidiendo. ¿Ya? No están coincidiendo. Ah, ya, profe, ya, ahí se entiende piola, pega. Ya, chévere, gracias, gracias. Ahora sí. Ahora, en Profe, el caso. ¿Sí? ¿Me escucha, verdad? Sí, sí. Entonces, en toda estructura lineal coincide con su carga positiva y negativa, o hay Sie- algunas excepciones. Siempre y cuando los dos átomos que están a los costados sean iguales, pues, ¿no? O sea, tenemos este caso, pues, ¿no? Tenemos el caso A, enlace, B, enlace, A. En este caso es simétrico. Pero si fuese A, enlace B, enlace X, esto ya de acá es asimétrico. Asimétrico. Cuando es simétrico, diremos que
la molécula es apolar. Pero si es asimétrico, diremos que la molécula es polar. Ahí está. Ahí tenemos los dos casos. Entonces, podría ser que sea molécula que la molécula pueda ser apolar, ¿no? Diremos que es apolar cuando los dos átomos que están a los extremos, A, en este caso, son iguales. Pero ¿qué pasa si cambias al átomo A por el átomo X? Entonces ya no es simétrico, se vuelve asimétrico. Entonces la molécula se considera polar. ¿Se entendió? Entonces siempre van a coincidir siempre y cuando sean, sea una molécula polar, ¿verdad? Claro, ahí sí, lo que mencionaste sería correcto siempre y cuando los dos átomos de los extremos en una geometría lineal son iguales. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Ya. Entonces dice, la primera, la estructura B tiene geometría lineal o falso, es de geometría angular. Entonces acá tendríamos que poner que esta primera alternativa tiene geometría angular. Ya, su geometría va a ser angular. Profesor, y en el caso Sí, del metano, por ejemplo, es tetraédrico. Y y el ahí también tetraedro coincidirían, es simétrico. y los centros de carga van a coincidir también o no. Sí coinciden porque es simétrico. Ah, vale, listo. Las geometrías que son simétricas son la lineal, la plana trigonal, la tetraédrica, la octaédrica. Entonces, esas geometrías, el centro de carga positiva y el centro de carga negativa van a coincidir. Ahí está. Entonces, tenemos aquí, para la alternativa número 1, su geometría es angular. Como la geometría es angular, acá dice que es lineal, eso es falso, pues no sería falso. La número 2 dice, el átomo de carbono y de oxígeno en la estructura A y B no tienen pares libres de electrones, falso. Sí tienen pares libres de electrones. Sí van a tener. Porque recuerda que el oxígeno pertenece al grupo 6 y tiene 6 electrones. Comparte 2 y se rodea de 8 electrones. O sea, este oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. Y este otro oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. En total son 4 pares de electrones libres. Pero acá dice que no tienen. Eso es falso. Entonces, la primera y la segunda es falsa. La 3. La estructura A tiene 2 enlaces covalentes polares, lo cual sería correcto. Cada enlace doble es un enlace polar y hay 2 enlaces dobles y que hay 2 enlaces polares. Y 8 electrones enlazantes, claro. En total hay, tenemos 1, 2, 3, 4 pares enlazantes, pero cada par enlazante está formado por 2 electrones. Así que 4 por 2 sería 8. Entonces tenemos 8 electrones enlazantes. Y la 3 sería verdadera. La 4, la estructura B, el centro de carga positiva coincide con el centro de carga negativa, falso, no coincide. Acá dice que coincide, no, eso es incorrecto. No coincide. En la 5 dice, la estructura A corresponde a una molécula polar. No, pues, porque mu vale 0 y la estructura es simétrica, entonces es una molécula apolar. ¿Ya? Entonces la geometría A es una molécula apolar y eso sería falso. Por lo tanto, la respuesta va a ser ¿cuál sería la respuesta? La D, ¿no? La correcta es la D, solo 3. La estructura A tiene 2 enlaces covalentes polares y 8 electrones enlazados. Entonces, tenemos acá que la respuesta es la D. Ya la D sería la respuesta. Continuamos. Pregunta número 2. Vamos a ver. Dice, experimentalmente y bajo condiciones muy especiales se comprueba que a una de las estructuras más representativas para el dióxido de nitrógeno corresponde a una molécula lineal en la que todos los átomos
retienen sus respectivos pares solitarios. Identifique la afirmación que corresponde a la representación de Lewis. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? A ver, vamos a ver si puedo poner acá. Vamos a ver si podemos poner aquí una estructura. Bien, vamos a las formas. Escribir. Vamos a escribir acá. Entonces, nos están hablando pues del nitrógeno 2, oxígeno 2. ¿Cómo va a ser esta estructura? Esta estructura va a ser oxígeno, doble enlace, nitrógeno, enlace simple, nitrógeno, doble enlace, oxígeno. Sí va a ser esta estructura, donde el oxígeno va a tener dos pares libres de electrones y el nitrógeno va a tener un par libre de electrones. Así. Entonces, esta geometría va a ser de geometría lineal. El nitrógeno doble enlace oxígeno, nitrógeno doble enlace oxígeno y nitrógeno nitrógeno unidos por un enlace simple. Dice acá, la molécula lineal presenta cuatro pares de electrones solitarios. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, presenta 6 pares de electrones solitarios. No son 4. Entonces no es correcto decir que tiene 4. Tienen 6. Entonces acá diremos que esto de acá, decir que tiene 4 pares de electrones solitarios, eso es falso. Ya eso va a ser falso. Lo correcto sería decir que tiene 6, ¿no? Acá sería 6. 6 pares de electrones solitarios, o pares libres, pues, ¿no? Entonces la A es falsa. La B, los dos átomos de nitrógeno forman un enlace covalente simple. Claro, entre átomo de nitrógeno y átomo de nitrógeno, el enlace va a ser un enlace simple. Ya va a ser un enlace simple. Y eso es correcto. Entonces, la pregunta número 2, la respuesta sería la B. La B sería la respuesta. Ahí está. La respuesta va a ser la B. La B va a ser la respuesta. Entonces, los dos átomos de nitrógeno forman un enlace covalente simple. ¿Por qué digo que es simple? Porque los dos átomos comparten un par de electrones. Y si no, un cuadro de texto. ¿Qué es lo que dice Denise? Ah, ya, era de la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo se distingue el enlace simple del normal? No, el enlace es simple. Se dice enlace simple cuando dos átomos comparten un par de electrones. ¿Ya? Cuando tengo un átomo que se une a otro átomo y los átomos comparten un par de electrones, eso se llama simple. Ahora, el normal es cuando un átomo pone un electrón y el otro átomo también pone un electrón. Cada átomo pone un electrón y eso es un enlace normal. ¿Ya? Profesor, Entonces, sí. ¿podría explicar por qué la C es incorrecta? ¿Cuál? ¿Por qué la C no podría ser Ah, respuesta ya, correcta? dice, los enlaces covalentes heteronucleares son no polares. No, pues. Los heteronucleares son los que son diferentes. En este caso sería el oxígeno unido al nitrógeno. El oxígeno con el enlace doble al nitrógeno son heteronucleares, son diferentes núcleos. Entonces, cuando los núcleos son diferentes, el enlace va a ser polar. Pero acá dice que es no polar, lo cual sería falso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Decir que son polares. ¿Se entendió? Sí, profesor. Claro, Gracias. no me dan datos de electronegatividad. Como no me dan datos de electronegatividad, lo único que puedo hacer es comparar, ¿no? El oxígeno es diferente al nitrógeno. Y si el oxígeno es diferente al nitrógeno, entonces debo concluir que el enlace es polar. Y acá habrían dos enlaces polares, ¿no? Oxígeno-nitrógeno y nitrógeno-oxígeno. Son dos enlaces polares, ¿no?
Los enlaces covalentes internucleares son no polares, no falsos. Pues. Eso es falso. La Yo D. lo vi, Sí, profesor, dime. como dijo, una molécula que es simétrica es igual a una molécula apolar. ¿Mencionó eso o es incorrecto? Si la molécula es simétrica, es apolar, correcto. Pero ahí menciona enlace, ¿cierto? Por eso no. Claro, en este caso está hablando del enlace, no de la molécula. La molécula es todo. El enlace solamente son dos átomos de toda la estructura. Entonces es una parte nada más. En cambio, cuando se analiza toda esta molécula, ya es el todo. Pues, ¿no? Debo considerar todos los posibles enlaces y ver cuánto me sale el vector resultante. En este caso, si la molécula es lineal, también sería apolar en este caso. La molécula es apolar, pero los enlaces son polares. Ok. Gracias, profesor. Ya. La D dice, los dos átomos de nitrógeno están unidos por un triple enlace. No, eso es falso. Están unidos por un enlace simple. Y la E dice, la molécula lineal no cumple con la regla de Pareto. No, sí cumple, porque el oxígeno se rodea de 8 electrones y el nitrógeno también se rodea de 8 electrones. Tanto el oxígeno como el nitrógeno sí están cumpliendo con la regla del octeto. Así van a estar cumpliendo. Muy bien, la respuesta es la B, jóvenes, ya la B. Seguimos. Pregunta 3. Dice, la ventaja del concepto de la hibridación de orbitales es que además de explicar la geometría de las moléculas, nos permite continuar imaginando que un enlace químico es el apareamiento de electrones. Sin embargo, las propiedades de una molécula no siempre se pueden representar por completo mediante una sola estructura. Un caso es del ion carbonato. El ion tiene una estructura plana y el ángulo de enlace oxígeno-carbono-oxígeno es de 120 grados, lo cual se puede explicar con facilidad si suponemos que el átomo de carbono está con hibridación sp2. Pero como los estudios experimentales indican que los tres enlaces carbono a oxígeno tienen igual longitud y fuerza, la posición del doble enlace carbono-oxígeno se escoge en forma arbitraria, así que se deben considerar las tres estructuras siguientes. Muy bien, tenemos A, B, C. Indique cuál de las proposiciones es correcta. 1. La estructura A representa adecuadamente al ion carbonato, no falso. Si la estructura A representaría adecuadamente al ion carbonato, solo necesitaría la estructura A. No necesitaríamos la estructura B y no necesitaríamos la estructura C. Pero acá está A, B y C. Quiere decir que para explicar la estructura del ion carbonato, necesito estas tres estructuras. Entonces, a la primera alternativa dice, la estructura A representa adecuadamente al ion carbonato, falso. Para representar el ion carbonato necesito la estructura A, B y C. ¿Ya? Las tres estructuras para explicar la estructura del carbonato. Entonces la primera alternativa es falsa. ¿No? Entonces la primera aquí sería falsa. Seguimos. La segunda dice, la estructura B, la del centro, tiene un enlace múltiple. Claro, el enlace doble es el enlace múltiple. Y el ion cumple con la regla, y el ion cumple con el octeto. A ver, veamos, 2468, 2468, el carbono cumple, el oxígeno cumple, 2468 cumple el otro oxígeno y 2468, sí, los oxígenos con carga negativa también cumplen. Entonces, sí, toda la estructura cumple con el octeto. La segunda sería verdadera. Entonces diremos acá que la segunda alternativa sería verdadera. Ahí está. La número 3 dice, la estructura A y C, la primera y la tercera, ¿no? A y C, ¿son diferentes? Sí, la estructura A y la estructura C son diferentes. Profesor, pero lo único que ha cambiado es la posición del doble enlace. Sí, ese hecho de cambiar la posición del doble enlace hace que la estructura C sea diferente a la estructura A. Y eso sería verdadero. Verdadero. 4. En la estructura B, todos los enlaces tienen igual longitud. Bueno, en la estructura B vemos que hay un enlace múltiple, un enlace doble. El enlace doble tiene una longitud
Y el enlace simple, carbono-oxígeno, que tiene una rayita nada más, también tiene una longitud. Diremos que la longitud del enlace doble y la longitud del enlace simple son diferentes. No van a ser iguales, ¿no? Dice, la estructura B, ¿todos los enlaces tienen igual longitud? Falso. No, no tienen igual longitud. El doble enlace tiene diferente longitud que el enlace simple. ¿Ya? Entonces la número 4 sería falso. Listo. En la número 5 dice, A, B y C son estructuras de resonancia del ion carbonato. Sí, a estas tres estructuras, A y B y C, se les llama también estructuras resonantes, ¿ya? Del ion carbonato. Y eso sí sería verdadero. Listo. Entonces la respuesta, me están pidiendo las correctas, sería 2, 3 y 5. 2, 3 y 5, la C la respuesta. La C. Pues acá la respuesta sería la C. Ya, la C sería la respuesta. Dice por acá, profe, ¿puede explicar la resonancia, profe? Claro. ¿Qué cosa es la resonancia? La resonancia es cuando tú tienes una fórmula, ¿no? Una fórmula, y con esa fórmula tú puedes representar una estructura, pero también puedes representar una segunda estructura y una tercera. Ese es el caso del ion carbonato. Nosotros acá tenemos tres estructuras, ya, tres estructuras. Esta sería la primera estructura. Esta sería la segunda estructura, ¿ya? Y esta de acá sería la tercera estructura. Entonces, las tres estructuras son estructuras de resonancia. ¿Ya? Son tres estructuras de resonancia. ¿Qué es lo único que ha cambiado en estas estructuras? La posición del enlace doble. En la estructura A está arriba el doble enlace. En la estructura B está al lado izquierdo. Y en la estructura C está en el lado derecho. El solo hecho de cambiar esas posiciones me indica que tengo estructuras resonantes. Con una misma fórmula puedo representar varias estructuras, ¿ya? En este caso A, B y C. Entonces las tres estructuras son estructuras resonantes. Profesor, ¿por qué en la estructura no se representa adecuadamente al ion carbonato? Porque los datos experimentales me dicen que el enlace simple y el doble deberían ser iguales, porque eso da la parte experimental, lo que está subrayado arriba en el texto. En el texto dice, los estudios experimentales indican que los tres enlaces carbono a oxígeno tienen igual longitud y fuerza. Pero si vemos el dibujo abajo, la representación, vemos que hay un enlace simple y un enlace doble. Entonces, un enlace simple tiene mayor longitud en comparación a un enlace doble. Entonces, la estructura no está representando adecuadamente al ion carbonato porque esas longitudes de enlace son diferentes y la experiencia, los datos experimentales me dicen que son iguales. ¿Te das cuenta? Entonces, los resultados experimentales me dicen que esos tres enlaces son iguales, pero yo dibujándolo me doy cuenta que son diferentes. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, la respuesta en la pregunta 3 es la C, joven, ¿ya? La C. Pregunta número 4. Dice, el flúor del grupo 7A forma compuestos covalentes con muchos elementos. Los demás halógenos reaccionan con el flúor formando compuestos interhalogenados que contienen varios átomos de flúor. Si estos compuestos son yodo flúor 7, bromo flúor 5 y cloro flúor 3, la alternativa que identifica el número de pares solitarios del yodo, bromo y cloro respectivamente es. Bueno, acá habría que dibujar al yodo con sus 7 electrones en su capa de valencia, 7 puntitos, uniéndose a 7 átomos de flúor. Y va a formar un enlace con cada átomo de flúor. Entonces, si tengo 7 electrones de valencia que se unen con 7 electrones, cada uno de un átomo de flúor diferente, se van a formar 7 enlaces covalentes. ¿Ya? Ahí tendríamos 7 enlaces covalentes y no habría ningún par libre, 0 pares libres.
porque todos se han usado para formar enlace con el flúor. Entonces, en el primer cálculo, vamos a tener 0 pares libres. En la segunda estructura tenemos al bromo unido a 5 flúoros, pero el bromo tiene 7 electrones y 5 se están usando para compartirse con el flúor. Entonces de los 7 quedan 2. 7 menos 5 sería 2. Habría un par libre. Entonces en el caso del bromo flúor 5 tenemos un par libre de electrones. Entonces la respuesta sería 0, 1 y 2. 0, 1, 2, la D la respuesta. Ya, la D de dado sería la respuesta. Profe, ¿la longitud del enlace dativo también es diferente del simple? Ah, muy buena pregunta. Voy a asumir que son iguales, un enlace simple que un enlace dativo. ¿Ya? En nuestro caso, como no tenemos los valores exactos, vamos a decir que un enlace simple y un enlace dativo tienen igual longitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son 2 electrones que se comparten entre 2 átomos. Entonces voy a asumir que esos hidrógenos, ¿no?, tienen igual longitud. Luis dice, ya, profe, gracias. Ya, continuamos. Ejercicio 5 dice, el elemento R, ¿no?, el elemento R pertenece al tercer periodo y al grupo 1A. Bueno, si pertenece al tercer periodo, significa que n vale 3, ¿no? Entonces, llegamos a ese razonamiento y vamos a decir acá que n va a ser igual a 3, ¿ya? Y si es del grupo 1A, significa que su configuración electrónica termina en S1, pues, ¿no? Sería S1. Profesor, disculpe, en la Sí. pregunta 4 son octeto extendido. No, no hay, a ver, en el 7 serían 4, sí, octeto extendido, 7 por 2, 14. Hay 14 electrones alrededor del átomo de yodo. Y en el trifluoruro de cloro. Ahí habrían 12 átomos, 12 electrones alrededor del átomo de bromo. Entonces todos serían extendidos, ¿no? Claro, 3 por 2, 6, más... bueno, en el caso del cloro, no, pues, ¿no? En el caso del cloro tienes 3 por 2, 6. Claro, sería 3 por 2, 6. Y si has usado 3 electrones de cloro de 7, te quedan 2 pares libres. 4 más 6, 10. Ah, no, también se extiende. En el caso de cloro tiene 10 electrones el átomo de cloro a su alrededor. Claro, serían 10. Ya, profesor, gracias. Ya. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro. En el caso del clorofluor 3, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10 electrones alrededor del átomo de cloro. Entonces, como dicen, ¿no? Es octeto expandido. Ya, ¿dónde estábamos? Estamos tratando de explicar acá del elemento R que pertenece al tercer periodo, significa que n vale 3, y el grupo sería el grupo 1A, o sea, que termina su configuración en S1. Eso significa que él es un metal alcalino y que tiene un electrón de valencia. Entonces, R, vamos a decir que R tiene un electrón de valencia. Lo podríamos representar con una espita, pues, ¿no? Con una espita.
Ahí está. Entonces, R tiene un electrón de valencia. Y luego dice que el elemento T, y T es un elemento cuyo número atómico es 9. Para si la configuración, hacemos la configuración para 9, sería 1s2, 2s2, 2p, 2p5. 2p5 significa que pertenece al grupo 7a. Eso quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, en el caso de T, va a tener 7, ¿ya? 7 electrones. Ahora, y es un halógeno, y los halógenos son fuertes. En cambio, R va a ser un metal porque su configuración termina en S. Entonces, cuando tenemos un metal con un halógeno, el metal pierde el electrón y se lo entrega al halógeno. En este caso, hay la transferencia de un electrón de R a T. Entonces, si hay transferencia de electrones, ese es un caso ganar-perder. Es un enlace iónico. Entonces, la respuesta sería enlace iónico. ¿Ya? Enlace iónico. Ahora, como R solo tiene un electrón, pierde un electrón y adquiere carga +1. Y T, como tiene 7 electrones, le falta 1. O sea, con un electrón completo, ya tendría 8. Listo, la respuesta sería enlace iónico, porque se trata de un metal y de un halógeno que es un no metal. Y la fórmula sería RT. La transferencia solo fue de un electrón. Entonces R perdió un electrón, se convirtió en un catión monovalente, y T, al ganar un electrón, se convirtió en un anión monovalente. Entonces la respuesta aquí sería la B. ¿Ya? En el ejercicio 5, la respuesta es la B. La B va a ser la respuesta. Seguimos. A ver. Ejercicio número 6. Dice, la representación Lewis de una molécula es aquella donde alrededor de cada átomo se indican los electrones que forman los enlaces. Identifique aquella molécula cuyo átomo central posee sus 2 pares de electrones libres. Claro, acá habría que dibujar cada uno de ellos. Claro, acá habría que hacer los dibujos. Claro, habría que dibujar cada uno acá. Voy a ver si puedo hacer dibujitos por acá. Creo que no. Creo que no. Ajá, acá tenemos un lapicito. Mira, en el caso de elementos, ¿no? Como el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, ¿no? Va a tener un electrón de valencia. El carbono va a tener 4 electrones de valencia. El oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. El nitrógeno va a tener 5 electrones de valencia. El azufre, 6 electrones de valencia. Y el cloro, 7 electrones de valencia. En el caso del clorometano, el átomo central, que es el carbono, no va a tener pares libres. ¿Ya? Entonces, en el clorometano no hay pares libres, debido a que los 2 hidrógenos se enlazan al carbono y 2 cloros se enlazan al carbono. Entonces, en total, el carbono se rodea de 8 electrones. Entonces, este carbono, diremos que no tiene pares libres.
Igualito pasa con este carbono, ¿no? Forma enlace doble con el oxígeno y enlace doble con el oxígeno. Entonces este carbono, este átomo central, tampoco tiene pares libres. En el caso del amoníaco es diferente, porque el amoníaco, el nitrógeno, tiene un par libre de electrones, ¿ya? Y 3 enlaces con 3 hidrógenos. Entonces acá habría un par de electrones libres, en el caso del nitrógeno. En el caso del azufre, diremos que el azufre tiene 2 pares libres, ¿no? Es algo parecido al agua, ¿no? H2O, que tiene 2 pares libres el agua, igualito el sulfuro de hidrógeno, tiene 2 pares libres de electrones, ¿no? En el átomo de azufre. Pues aquí la respuesta era la D, jóvenes. ¿Ya? La D era la respuesta. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. La respuesta es la D. Ya en la 6, la respuesta es la D. 6D de dado. En la pregunta 7, dice, determine la relación correcta de afirmaciones. Respecto a la siguiente estructura, tenemos aquí al ion amonio. A esta estructura se le llama ion amonio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta estructura? Esta estructura se va a llamar ion amonio. Ya va a ser el ion amonio. ¿Qué se cumple en el ion amonio? Bueno, podemos observar aquí los enlaces, ¿no? Los enlaces. Y estos enlaces están formados por 2 electrones. Y como están formados por 2 electrones, los llamamos enlaces simples. Habría 1, 2, 3, 4 enlaces simples. ¿Ya? Van a haber 4 enlaces simples. Lo cual hace que la primera alternativa sea verdadera. ¿Ya? Sí van a haber 4 enlaces simples. Se va a hacer verdadera la primera. Entonces la primera alternativa sería verdadera. La segunda, número 2, dice, tiene 4 enlaces covalentes polares. Claro, el nitrógeno con el hidrógeno forma enlace covalente. Como son diferentes los átomos, el nitrógeno es un átomo y el hidrógeno es un átomo diferente, que son heteronucleares. Entonces los enlaces covalentes van a ser polares y hay 4 enlaces covalentes polares. Y eso también sería verdadero. Ponemos acá que eso también sería verdadero. También es verdadero. En la tercera dice, presenta un enlace covalente coordinado. ¿Cómo reconocemos un enlace covalente coordinado? Es cuando uno de los átomos pone los 2 electrones y el otro átomo no pone nada. Si te das cuenta, hay un X y un punto, X y punto, X y punto. Pero hay un caso donde hay 2 puntitos. En la parte de arriba, ¿no? Tenemos el nitrógeno, 2 puntitos, hidrógeno. Ese enlace es dativo o coordinado. Entonces nosotros diremos que acá, de los diferentes enlaces que se muestran, este enlace de aquí sería el enlace dativo o coordinado. Enlace dativo o enlace coordinado. Ahí está. Entonces, el enlace dativo coordinado es el par de electrones que une al nitrógeno con el hidrógeno, pero en el caso de arriba, porque los 2 electrones lo está poniendo el átomo de nitrógeno. Y el átomo de hidrógeno que está arriba no está poniendo nada. Por eso decimos que es un enlace dativo o coordinado. ¿Ya? ¿Presenta un enlace covalente coordinado? Sí. La 4. Entonces, ¿qué sería? Verdadero también, pues, ¿no? Sería verdadero. Entonces, esta alternativa también sale verdadera. También diremos que es verdadero. ¿Ya? Verdadero también.
Y la número 4 dice, la estructura es un catión, claro, por la carga positiva que está, ¿no?, en la fuera del corchete, es positivo, es catión, y tiene una sola carga positiva, o sea que es monovalente, monovalente. Entonces, también es verdadera. Entonces, todas las alternativas son verdaderas. Y la respuesta debe ser la A. Veremos aquí que la respuesta sería la A. La A es la respuesta, ¿no? En el ejercicio 7, la respuesta es la A. Todas son verdaderas. Seguimos. Ejercicio 8. Dice, la estructura electrónica de los átomos implicados determina el tipo de enlace químico en cada compuesto. Relacione las siguientes sustancias con el tipo de enlace que presenta. 1. Cloruro de calcio. Ah, el calcio es metal y el cloro es no metal. El tipo de enlace es iónico. Entonces podemos decir que la primera relación que tenemos acá es entre el cloro y el iónico. Ahí está. En el segundo caso tenemos al hierro, Fe. Entonces el hierro es un metal. Y si es un metal, tiene enlace metálico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sería 1 con A y 2 con C. Entonces, la respuesta sería 1 con A y 2 con C, sería la D de dado. ¿Ya? La D de dado sería la respuesta. Por acá dice, al dativo se le considera como un enlace simple. Sí, correcto. Un enlace simple también, ¿no? O sea, si tú tienes un enlace dativo, que son dos átomos que comparten un par de electrones, también es un enlace simple. Entonces, el enlace dativo puede ser simple y puede ser polar. O sea, te pueden preguntar, ¿el enlace dativo es enlace simple? Sí. ¿El enlace dativo es polar? Sí, siempre y cuando los dos átomos sean diferentes. O sea, que los dos átomos que forman el dativo tienen que ser diferentes. Si son diferentes, es polar. ¿Se entendió? ¿Sí? Veamos, continuamos. Ejercicio 9. Dice acá, el sodio, ¿no? El sodio es un metal sólido blanco y plateado que se puede cortar con cuchillo y que reacciona rápidamente con el oxígeno y el vapor de agua pues, ¿no? Mientras que el cloro 1737 es un gas amarillo verdoso extremadamente tóxico para los sistemas vivos, utilizado ampliamente en la potabilización del agua para eliminar microorganismos. Cuando ambos se combinan se forma el cloruro de sodio, sal aloidea, utilizado como sazonador en la alimentación. La configuración electrónica del sodio y del cloro en el compuesto, mira, date cuenta que acá hablan del compuesto. Está hablando del compuesto, ¿ya? Y en el compuesto ellos son iones. El sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el sodio ha perdido un electrón y entonces tiene 10. Y si tiene 10, su configuración electrónica sería, podría ser esta de acá, la C, o la D, porque la C y la D tienen 10 electrones. Y el cloro ha ganado un electrón, o sea, quiere decir que tiene 18. Y para tener 18 sería la C. Entonces la respuesta aquí sería la C. ¿Ya? La C sería la respuesta. Es la configuración del catión y es la configuración del anión, ¿no? Muy bien, continuamos. Pero ¿me puede repetir por qué es dativo en 3 de las 6? Ajá. 3 de las 6 de la 8. ¿Por qué es dativo en 3? De las 7 será, claro, de las 7. Es dativo porque el nitrógeno pone los dos electrones. Si te das cuenta, encima del nitrógeno hay dos puntitos. Y esos dos puntitos les pertenece al nitrógeno. Pero el nitrógeno lo está usando para enlazarse al hidrógeno. Entonces, ¿quién puso los dos electrones? Quien está poniendo los dos electrones es el átomo de nitrógeno. El átomo de hidrógeno que está arriba no está poniendo nada.
su orbital de él está vacío. Y entonces el nitrógeno hace el enlace, ¿no? Poniendo los dos electrones. Y a ese tipo de enlace, donde un átomo pone los dos electrones, se le llama dativo coordinado. ¿Se entendió, Nicole? Cierto, dice. Muy bien. Continuamos. En el ejercicio 10 dice, respecto a las fuerzas intermoleculares, señala la relación correcta de afirmaciones. 1. El punto de ebullición de una sustancia no depende de las fuerzas intermoleculares, falso. Punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, presión de vapor, tensión superficial, son propiedades que sí dependen de las fuerzas intermoleculares. Entonces, decir punto de ebullición que no coincide sería falso, ¿no? O sea, que no hay relación entre el punto de ebullición y la fuerza intermolecular, falso, jóvenes. Eso es falso. Entonces, esta sería falsa. Ya está. Número 2. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de fusión. Claro, el punto de fusión y la fuerza intermolecular están relacionadas de forma directamente proporcional. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fuerza intermolecular y del punto de fusión, la relación que existen entre ellos es directa, ¿ya? Van a ser directamente proporcionales. Claro, Marcos, el punto, bueno, vamos a decir, eso se puede ver en una gráfica, ¿ya? En una gráfica. Entonces podemos decir que tenemos el punto o la temperatura de ebullición, ¿ya? Vamos a decir que son como, claro, son iguales, podríamos decir, ¿no? Número 2 dice, a mayor fuerza intermolecular, mayor punto de fusión, claro, verdadero, porque hay una relación directamente proporcional. Entonces acá esto sería verdadero. ¿Ya? Esto de acá sería verdadero. Listo. La número 2 sería verdadero. La número 3 dice, ¿la fuerza de London predomina en moléculas polares? No. La fuerza de London predomina en moléculas apolares. Entonces acá hubiera sido, para que sea correcto, esto tenía que decir moléculas apolares. Entonces acá deberíamos haber dicho apolares. Y si me decían apolares, hubiera sido correcto. Pero, ¿qué han puesto acá? Polares. Y eso no es correcto, ¿no? En moléculas polares, no. En moléculas apolares predomina la fuerza de London. Entonces la tercera es falsa. ¿Ya? Entonces sería falso, verdadero, falso. Y la número 4 dice, a 50 grados Celsius, la presión de vapor del agua es mayor que la del alcohol etílico. A ver, si nosotros dejamos destapado el alcohol, ¿qué es lo que va a suceder? No sé si alguna vez has dejado el alcohol destapado. Si dejas el alcohol destapado, el alcohol se evapora y al final tienes solo agua. Tendrías agua con un poquito de alcohol. Entonces, si dejas la botella de alcohol destapado, el alcohol se forma mayor cantidad de vapor, se vaporiza más rápido. Dice acá, a 50 grados Celsius la presión de vapor del agua es mayor que el alcohol etílico. Falso. Falso. Porque quien genera más vapor es el alcohol, porque se evapora con mayor facilidad. ¿Ya? Su tendencia a evaporarse es más fácil. En cambio, el agua demora en evaporarse. ¿Pero por qué? Porque tiene puentes de hidrógeno. ¿Ya? Los puentes de hidrógeno hacen que el agua sea menos volátil y que su presión de vapor sea menor. ¿Ya? Entonces, a 50 grados Celsius, la presión de vapor del agua es mayor que del alcohol etílico. Falso. Eso sería falso. Entonces, la respuesta a la pregunta 10 sería falso, verdadero, falso, falso, pues, ¿no? La D, la respuesta. Y ¿qué dice por acá?
Profe, creo que todas las moléculas polares y apolares tienen fuerza. Claro, ¿sí? Tanto una molécula polar como una molécula apolar tienen fuerza de London, ¿ya? En las moléculas apolares predomina London y en las polares no predomina London. Es otra fuerza la que predomina. Acá dice que en una polar predomina London, falso. No es London la que predomina. Podría ser dipolo-dipolo la que predomine o podría ser puente de hidrógeno. Pero London no predomina en las moléculas polares. Claro, London está presente, pero no es la que predomina. O sea, si yo tengo el agua, en el agua hay London, pero quien predomina es el puente de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo un litro de agua y en ese litro de agua hay puente de hidrógeno, hay fuerzas de London. Pero de esas dos fuerzas, ¿quién predomina? El puente de hidrógeno, no London. London no está predominando. ¿Se entendió? Sí, dice. Ahí está, sí. Muy bien, entonces la respuesta es la D, la 10D. Ahora, en la semana 6, ¿no? Vamos a ver lo que es nomenclatura, pues, ¿no? Dice la primera pregunta. La fabricación del vidrio se inventó en Egipto hace aproximadamente 5.000 años al calentar una mezcla de arena, cenizas, vegetales y piedra caliza. En 1674, Ravenscroft sustituyó la piedra caliza por óxido de plomo y obtuvo un vidrio más pesado y también más blando que podía pulirse. Fue hasta el siglo XIX cuando se conoció la composición química de este material, dióxido de silicio, carbonato de sodio y carbonato de calcio. El color se debe a la presencia de óxidos metálicos en pequeñas cantidades, por ejemplo, de hierro para color café, de cobalto para el azul y de oro para el rojo. Determine el valor, ¿no? Dice, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Todos los compuestos subrayados son sales oxisales. A ver, veamos. El primer compuesto subrayado es el dióxido de silicio. No, esto no es una sal. El dióxido de silicio no es una sal. ¿Ya? Lo vamos a considerar como un anhidrido. ¿Ya? El dióxido de silicio es un anhidrido. El carbonato de sodio sí es una sal oxisal. Y el carbonato de calcio sí es una sal oxisal. O sea, de las tres sustancias, dos son sales oxisales. Dice, ¿todos los compuestos subrayados son sales oxisales? Falso. Ya, falso la primera. Dos, el carbonato de calcio tiene fórmula calcio CO3, sí. Esa es su fórmula del carbonato de calcio. Eso sería verdadero. Tres, el compuesto dióxido de silicio es silicio oxígeno 2. Claro, esa es su fórmula, verdadero. Cuatro, el carbonato de sodio tiene por fórmula sodio CO3. Bueno, acá lo que faltó fue su índice 2. O sea, sería sodio 2, CO3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A la primera pregunta, la respuesta sería, ¿qué marcarías en la primera pregunta? ¿Todos los compuestos subrayados son sales oxisales? Falso. El carbonato de calcio tiene por fórmula calcio CO3, verdadero. El compuesto de dióxido de silicio es silicio oxígeno 2, verdadero. El carbonato de sodio tiene por fórmula sodio CO3, falso. Ahí faltó el subíndice en el sodio. ¿Ya? Son dos átomos de sodio, pero ahí han puesto uno. Eso sería falso. La respuesta sería la A. ¿Ya? La A sería la respuesta. Listo. La A es la respuesta. Dos, relacione la información de ambas columnas, dice, ¿no? Tenemos el peróxido más el permanganato más ácido sulfúrico me da sulfato de manganeso más disulfato de potasio más oxígeno más agua. Entonces hay que relacionar, ¿no? El H2SO4, ¿qué cosa es? El K-manganeso oxígeno 4, ¿qué cosa es? El H2O2, ¿qué cosa es? Y el KHSO4, ¿qué cosa sería?
¿Ya? Entonces, hay que relacionar. H2SO4, ¿qué cosa es? El H2SO4, vamos a ponerlo por acá, pertenece a una estructura llamado ácido oxácido. ¿Ya? Entonces acá diremos que va a ser un ácido oxácido. Ya, él va a ser un ácido oxácido. En el segundo caso, ¿qué tenemos? En el segundo caso tenemos K, manganeso, oxígeno 4. Eso es una sal. Es una sal oxisal. En el tercer caso tenemos un peróxido. Y el cuarto sería una sal oxisal ácida. Listo. Entonces tenemos ácido oxácido 1, sal oxisal 2, peróxido 3 y sal oxisal ácida 4. Se llama sal oxisal ácida porque todavía tiene en su estructura hidrógenos del ácido del cual él pertenece, pues, ¿no? Ahí está, hay un hidrógeno ácido. Relacionando, ¿cuál sería la respuesta en la 2? ¿Cuál marcarías? ¿Cuál es la clave? Claro, la 2 sería la E, pues, ¿no? La D. O sea, tenemos acá la E, la respuesta. Ya, la E. 2E. Número 3. Dice, marque verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Los compuestos aluminio, hidrógeno 3, litio, hidrógeno y calcio, hidrógeno 2, ¿son hidruros metálicos? Veamos, ¿el aluminio es un metal? Sí. ¿El litio es un metal? Sí. ¿El calcio es un metal? Sí también. Pues sí son hidruros metálicos. Eso sería verdadero. ¿Ya? Verdadero. 2. Las soluciones acuosas HCl, H-bromo, H-yodo son ácidos hidrácidos, correcto, sí. Si esas moléculas están en un medio acuoso, se convierten en ácidos hidrácidos. También es verdadero. Y la tercera dice, las sales se clasifican como sales oxisales. Bien, la primera, si es una oxisal, es el sulfato de sodio. La segunda, si es una sal oxisal, es el carbonato de calcio. Y la tercera, el cloruro de sodio, es una sal aloidea. ¿Ya? El tercer caso, el número 3, se trata de una sal aloidea. No es una sal oxisal. Eso sería falso. Habrían dos verdaderas y una falsa. La respuesta es la A. Acá la respuesta es la A. La A es la respuesta. En la número 4 dice, ¿qué fórmula corresponde a un óxido ácido? Entonces, para que sea óxido ácido tiene que ser un no metal con el oxígeno. La A y la E podrían ser, ¿no? La A, en la A tú tienes un óxido, ¿no? La A sería un óxido. Y la E también es un óxido. Pero de ellos dos, el único que es ácido es la E. La A no es óxido ácido. ¿Por qué? Porque no forma ácido oxácido. Se queda como monóxido de carbono. El monóxido de carbono no va a formar una estructura ácida. ¿Ya? Entonces, entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, la estructura que sí se considera óxido ácido es el dióxido de carbono. Y la respuesta sería la E. Ya, la E es la respuesta. En la pregunta 5, dice, señale la alternativa que presente la secuencia correcta. Carbonato de amonio. Sí está bien, es carbonato de amonio. La 2, sulfito de calcio. 3 por 12, sí, es el sulfito de calcio, verdadero. Y la 3 dice hipoclorito de bario. No, no es el hipoclorito. Ahí tienes al cloro 7, y el cloro 7 es el perico. Sería el perato, perclorato. Su nombre sería perclorato de bario. Entonces, lo que está mal aquí es
la número 3, ¿no? La número 3 sería el perclorato de bario. Ya sería el perclorato de bario. Y acá han puesto hipoclorito de bario. Sería falso, pues, ¿no? Los dos primeros sí está bien. Es carbonato de amonio y sulfito de calcio. Verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la A. La A sería la respuesta. 5A. En la 6 dice, se tiene un elemento X que al reaccionar con el oxígeno forma el compuesto XO. Y al reaccionar con el ácido clorhídrico forma el compuesto X-cloro 2. Asimismo, la configuración electrónica de X en ambos compuestos es igual al del neón. Al respecto, indique la alternativa correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Bueno, si dice que se forma XO, ¿qué debo recordar? Debemos recordar que si tenemos X y tenemos O, el oxígeno generalmente trabaja con carga negativa, -2, ¿no? Esta carga sería la del oxígeno. Y si el oxígeno es -2, ¿cuánto debe ser X? X debe ser +2. ¿Por qué? Porque la suma debe darte 0. ¿Ya? La suma te tiene que dar 0. Y +2 menos 2 da 0. Quiere decir que X tiene una carga de +2. ¿Ya? Y eso lo deduje porque el oxígeno trabaja con -2. Si el oxígeno es -2, X es +2. ¿Ya? Dice, el elemento X se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica. A ver, ¿cómo sabemos el periodo? Dice acá, ambos compuestos. Ah, ya, por la configuración. Dice que su configuración es la del neón. Como te dicen que la configuración que tienen, que es la del neón, ¿cómo era la configuración del neón? Es 1S, 2S, 2P, y ahí está. Ese sería el neón, pues, ¿no? Esa es la configuración del neón. 1S2, 2S2, 1S2, 2S2 y 2P6. Ahí está. Esa sería la configuración, pues, ¿no? Pero esto pertenece ¿a quién? A X, con la carga de 2 más. Si nosotros calculamos el número de electrones, él debe tener una cantidad de electrones. ¿Ya? Él debe tener una cantidad de electrones. ¿Ya? Entonces yo diré aquí, el número de electrones es igual a Z menos 2. Z menos 2. Y eso es igual a ¿cuánto? A 10. En la configuración me sale 10. De acá yo deduzco entonces que Z es igual a 12. Z es igual a 12. Mira, Z vale 12. Z vale 12. Y si Z vale 12, la configuración va a terminar en 3S2. ¿Ya? La configuración ahora termina en 3S2. 3S2. Si la configuración termina en 3S2, pertenece al tercer periodo, ¿no? El elemento X se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica. La primera sería verdadera. Entonces, esta primera alternativa sería verdadera. ¿Ya? Dice la número 2. El átomo del elemento X presenta 8 electrones de valencia. No, pues. Si termina en 3S2, solo tiene 2 electrones de valencia. 2 electrones de valencia. Ya, va a tener solo 2. No tiene 8. Solo tiene 2. ¿Ya? Entonces la segunda es falsa. Ahí está. La número 3 dice, el elemento X
es más electronegativo que el cloro. A ver, si tenemos Z igual a 12 y nos ubicamos en la tabla periódica, 12 está al lado izquierdo de la tabla periódica, está al lado izquierdo, ¿no? Sería alcalino térreo. Y el cloro es un halógeno que está al lado derecho de la tabla periódica. Entonces, el cloro va a tener mayor electronegatividad que X. Dice, elemento X más electronegativo que el cloro, falso. No, esto es falso. Esto es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque el cloro está al lado derecho de la tabla periódica y X está al lado izquierdo, ¿no? Va a ser falso. Y finalmente dice la 4, dice, los compuestos subrayados son óxidos básicos. A ver, XO es un óxido básico, sí. Y X-cloro, bueno, X-cloro es una sal aloidea, ¿ya? Es una sal aloidea. Dice, los compuestos subrayados son óxidos básicos. Y una sal aloidea respectivamente, claro. Bueno, como dice sal aloidea, eso sería verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero, falso, falso, verdadero. La E es la respuesta. Entonces acá tenemos que la respuesta sería la E. La E es la respuesta. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí se entendió. Muy bien. Continuamos entonces. En la pregunta 7 dice, muy bien, sí, ahí me está respondiendo. Dice, la leche de magnesia contiene hidróxido de magnesio, que es un compuesto utilizado para controlar la acidez estomacal, que se produce al secretar el jugo gástrico, que a su vez contiene HCl, los cuales al combinarse forman el cloruro de magnesio. Al respecto indique las proposiciones incorrectas. Dice, en los compuestos subrayados se cumple que la suma de sus estados de oxidación es cero. Bueno, en el hidróxido de magnesio es un compuesto, la suma es cero, eso es correcto. Y en el otro compuesto subrayado, el cloruro de magnesio, que es una sal aloidea, también la suma de los estados de oxidación va a ser cero. Eso es verdadero. Entonces, la primera es verdadera. Va a ser verdadera. En la número 2 dice, el cloro en la sal aloidea presenta estado de oxidación igual a -1. Claro, ¿no? El cloro es un halógeno, un no metal. Y va a adquirir carga negativa cuando se une al magnesio, que es un metal. Entonces, el halógeno unido a un metal, el halógeno trabaja con carga negativa, -1. Y eso es correcto, eso es teoría. Dice, el cloro en las sales aloideas presenta estado de oxidación igual a -1, verdadero. ¿Ya? Eso va a ser verdadero. Número 3. Uno de los compuestos subrayados es una sal oxisal. Sal oxisal. No hay sales oxisales aquí. Hay un hidróxido y hay una sal aloidea. No hay sal oxisal. Entonces eso sería falso. La número 4, ¿qué dice? El compuesto cloruro de magnesio es un compuesto iónico. Claro, el magnesio es un catión y el cloro es un anión. El compuesto sería iónico. Y en solución acuosa es un buen conductor a la corriente eléctrica, verdadero, ¿no? Si lo disuelve en agua, se convierte en un buen conductor. Eso es verdadero. ¿No? Va a ser verdadero. Verdadero. Y la número 5 dice acá, el HCl tiene enlace covalente polar. Claro, porque son heteronucleares, ¿no? El núcleo de hidrógeno es diferente al núcleo de cloro. Entonces el enlace va a ser covalente porque son no metales y polar porque son diferentes. Es correcto decir que el HCl tiene enlace covalente polar. Y tiene 3 pares de electrones no enlazantes. Bueno, el cloro se rodea de 7 electrones. Uno de ellos lo utiliza para compartir con el hidrógeno y le quedarían 3 pares libres. Eso sería verdadero también. Entonces la número 5 sería verdadero. Entonces en la 7 la respuesta sería, ¿qué te piden? La incorrecta, dice, ¿no? La incorrecta es la 3. La 3 sería la respuesta.
Acá la respuesta sería solo 3, pues, ¿no? Esa es la incorrecta. Listo. Número 8. Dice, los hidrácidos son compuestos binarios solubles en agua. Son fumantes, es decir, desprenden vapores densos, corrosivos e irritantes. Por ejemplo, el bromuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Al respecto, indique las proposiciones incorrectas. El nombre de bromuro de hidrógeno, el nombre de H-bromo es bromuro de hidrógeno, sí, verdadero. Eso es correcto. Es verdadero. Va a ser verdadero. En la segunda dice, el H-bromo gas al mezclarse con agua forma el ácido bromhídrico, correcto, verdadero también. Dice acá, en los compuestos subrayados, a ver, ya, el bromo tiene estado de oxidación -1. Sí, el bromo es -1 porque es el halógeno. Y el azufre, estado de oxidación -2, claro, es el anfígeno. Y va a ser -2. Eso también es verdadero. Va a ser verdadero. 4. El sulfuro de hidrógeno tiene enlace covalente. Claro, el hidrógeno es no metal y el azufre es no metal. El enlace va a ser covalente. ¿Y es una molécula apolar? No. Va a ser una molécula polar. Entonces va a ser polar. Acá esta molécula es polar. Por lo cual, esta alternativa va a ser falsa, ¿no? Porque dice que es apolar. No, no es apolar. Es polar la estructura. La número 5, y es por la geometría, ¿no? Tiene geometría angular. La geometría angular. ¿El H-bromo tiene enlace covalente polar? Sí. ¿Es una molécula heteronuclear? Sí, porque hidrógeno es un núcleo diferente al bromo heteronuclear. ¿Y tiene un par de electrones enlazantes? Sí. Un par de electrones enlazantes. Entonces, en la 8, la respuesta sería afirmativa. La incorrecta. Y la incorrecta es 4, solo 4. Entonces, la respuesta acá sería la D. ¿Ya? La D sería la respuesta. ¿Ya? La D es la respuesta. 9. Dado los siguientes compuestos químicos, identifica el compuesto en el que se encuentra el manganeso en su mayor estado de oxidación. Bueno, en el primer caso, en este manganeso, el manganeso trabaja con 2 más. Ya acá va a ser más 2. Más 2. En este caso de acá, el manganeso trabaja con 3. Ya va a ser 3 aquí. Más 3. Ya más 3 va a ser ahí. En este otro caso, el manganeso va a ser 4. Porque el oxígeno es -2, pues. Entonces él va a ser más 4. Y el oxígeno va a ser -2. Ahí está. El manganeso es 4 y el oxígeno es -2, pues, ¿no? Aquí en este caso de acá, bueno, acá tenemos que establecer una ecuación, pues, ¿no? Entonces acá diremos que el potasio sería más 1, el manganeso sería 4 por 2, 8, menos 1, 7, así que va a ser más 7, y el oxígeno -2. Esos son los valores, ¿no? Sería 4 por 2, 8, menos 1, 7. El manganeso trabaja con 7. Y en este otro caso, en el otro caso, tenemos potasio que es +1. 4 por 2, 8, menos 2, 6. Acá sería 6. Y el oxígeno sería -2. Listo. Sería manganeso 6. Me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? Identifica el compuesto en el que se encuentra el manganeso en su mayor estado de oxidación. Y sería 7, pues, ¿no? 7. Cada manganeso, acá, la D sería la respuesta. La respuesta es la D. La D es la respuesta. Ya la D sería la respuesta. 9 de dado. En el caso 10 dice, indique los nombres del siguiente par de compuestos. El HNO3 es el ácido nítrico. Y si es el ácido nítrico, podría ser este de acá, o podría ser este de acá. ¿Ya? Cualquiera de ellos dos podría ser. En el segundo caso tienes al nitrógeno, 2 por 2, 4 menos 1, 3. Si el nitrógeno es 3, es el nitroso, es el nitrito de sodio.
Tienes aquí al nitrito de sodio. Y acá está el nitrito de sodio. La respuesta sería la A. ¿Ya? La A. La A sería la respuesta. Y en la 11 dice acá, el PDO es un óxido básico. Claro, el plomo es un metal, y si el plomo es un metal, es un óxido básico. ¿Y se puede nombrar óxido de plomo 2? Correcto, eso sería verdadero. En el segundo caso, el óxido plumboso con el agua genera el hidróxido plumboso. Sí, eso sería verdadero. 3, el SO3 es un óxido ácido. Claro, el azufre es un no metal, formaría un óxido ácido. ¿Y se puede nombrar trióxido de azufre? Sí, verdadero. Y la número 4, el anhidrido sulfúrico con el agua genera ácido sulfúrico. Sí, eso es verdadero. La respuesta sería verdadero, verdadero, verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta, la D. La D es la respuesta. Bueno, eso ha sido todo, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, nos vemos. Hasta Gracias, luego. Hasta profesor. luego. Gracias, profe.